Feliz sábado a todos y bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Hoy es el 27 de junio en el año 2020, en el año de nuestro Dios 2020. Los versículos claves encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 14, y versículos 10 al 14 y también 21 a 28. Primero leeremos Éxodo 14, 10 al 14 y leemos en el nombre de Dios. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te deseamos. Déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y perdóname un momento. Gracias a Dios para esta palabra. Y saltamos a los versículos en el mismo capítulo 21 a 28. Leemos otra vez en el nombre de Dios. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés:
extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y, al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se entregaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Y amén. La diferencia entre en esta historia, la diferencia entre los israelitas y el ejército, los soldados de Faraón, la diferencia es obvia, ¿sí? Los israelitas viven, los soldados morían. El título del sermón de hoy es Ahogamiento en tierra seca. En este pasaje y en el video leemos sobre el milagro que Dios hizo para permitir que los israelitas finalmente y completamente escapen de los egipcios. Hemos discutido en el grupo juvenil como un milagro puede ser un evento extraordinario o un evento en el momento justo. Y este pasaje describe un evento que es ambos. Es un evento milagroso y un milagro de sincronización perfecta. Dios había convencido al faraón para que dejara libres a los esclavos israelitas. Pero, como suele suceder cuando los humanos hacen promesas, Faraón cambió su opinión. Cuando se dio cuenta del impacto económico de perder tantos esclavos y la mano de obra gratuita que proporcionan. Esto es algo totalmente humano que hacer. La gente a menudo cambia de opinión, adivinan sus decisiones, no cumplen sus promesas o a veces simplemente mienten. Y entonces Faraón persiguió los israelitas. Y en este punto quiero hablar sobre las personas involucradas. Podemos describir a Moisés como un fiel seguidor de Dios. Podemos describir a Faraón como un seguidor de las tradiciones y especialmente un seguidor de su orgullo. Los soldados estaban siguiendo órdenes. Y finalmente, podemos decir que los israelitas estaban siguiendo sus propias emociones. Como sabemos, el final de la historia es fácil para nosotros hacer juicios.
Moisés tenía razón en su fe. Todos los demás estaban equivocados. Faraón estaba abrumado de orgullo, a pesar de que debía haber sabido que estaba peleando una batalla perdida. Las plagas le enseñaron que Dios era más poderosa que cualquier faraón o religión falsa. Sin embargo, Faraón continuó librando una batalla perdida hasta que sus soldados se ahogaron en el mar. Todo porque no pudo superar su orgullo. Cuando leemos esta historia, leemos que los soldados se ahogaron en el mar cuando el agua regresó a su lugar apropiado. Esto no nos sorprende en absoluto. Después de todo, estamos familiarizados con historias de personas que se ahogan en el mar, en ríos, lagos, incluso en las piscinas y bañeras. Pero tengo una pregunta. ¿Es posible, sí o no? ¿Es posible para ahogarse en tierra seca? En realmente no. Pero figurativamente sí es posible. De hecho, es una forma bastante común de describir una situación en la que uno se ve momentáneamente abrumado por la vida. Cuando las circunstancias se acumulan o se vuelven demasiado para que podamos hacer frente fácilmente, tenemos justificación para decir que nos estamos ahogando. Este ciertamente fue el caso con los israelitas. Se estaban ahogando en su miedo. Dijeron acercarse a los carros egipcios y se llenaron de miedo. De hecho, tenían tanto miedo que olvidaron por completo como Dios los había liberado de la esclavitud. Se olvidaron de cómo Dios lo protegió de las plagas. Se olvidaron porque se estaban ahogando de miedo, ahogando en la tierra seca. Dijimos anteriormente que los israelitas estaban siguiendo sus emociones y cediendo al miedo. En este sentido, compartimos mucho con los israelitas. Después de todo, somos humanos, tal como fueron. No es de extrañar entonces que podemos sentirnos abrumados de vez en cuando, tal como estaban. Y por cierto, utilizaré abrumado y ahogado como sinónimos de ahora en adelante. Como humanos, a veces podemos ser frágiles emocionalmente y luego no toma mucho para abrumarnos. Todos somos susceptibles. Por ejemplo, las finanzas, nuestra salud, problemas de relaciones, demandas laborales, problemas familiares son algunos
de los problemas que pueden parecer abrumadores y pueden hacer que incluso las personas emocionalmente fuertes se desesperen. Perdóname. Por ejemplo, el rey David fue una de esas personas fuertes. Tenía que ser fuerte. Él era un rey. En su vida había protegido las ovejas de su padre de osos y leones. Había derrotado a Goliat cuando todos los demás tenían miedo de enfrentarlo. Sirvió como músico de un rey que intentó matarlo. David tuvo que ser fuerte. Sin embargo, cuando leemos los salmos, ¿qué leemos? Por ejemplo, en Salmo 18, versículo 4, leemos esta. Las cuerdas de la muerte me enredaron, los torrentes de destrucción me abrumaron. En Salmo 38, mi culpa me ha abrumado. En Salmo 65, fuimos abrumados por los pecados. En Salmo 88, estoy abrumado por los problemas y mi vida se acerca a la muerte. Y etcétera, etcétera. Hay muchos más ejemplos de los tiempos en la vida de David cuando David sintió abrumado de la vida y los problemas acerca de él. Todas estas declaraciones son hechas por un alma ahogada en presiones emocionales. Es posible que una persona se ahogue emocionalmente o espiritualmente. Es posible que una persona se ahogue mientras está en tierra firme, en tierra seca. Le sucede a la gente con bastante frecuencia. Quizás incluso para ti. Quizás incluso mí también. La vida puede ser difícil a veces. A través de nuestra vida adulta, tenemos que pagar nuestras cuentas, tenemos que proporcionar alimentos a quienes que dependen de nosotros, tenemos que navegar a través de los mares de las relaciones humanas con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y tenemos que lidiar con cualquier otra cosa que la vida pueda arrojarnos. Piénsalo. Aquí en Puerto Rico hemos tenido nuestra propia serie de plagas. Primero, el huracán María, luego un terremoto y ahora una pandemia. Agregue la pérdida ocasional de electricidad y agua y el estrés aumenta. La mayoría de nosotros en esta iglesia
tenemos algunos desafíos de salud que enfrentamos. Nuestras casas y autos necesitan mantenimiento y reparación. Y eso requiere dinero. Y como dice en los Estados Unidos, dinero no crece en los árboles. No es de extrañar que a veces sentimos que la vida es demasiado para nosotros. Con todo lo que sucede, es fácil ver cómo podemos sentir que nos estamos ahogando. Con todo lo que sucede, es fácil ver cómo podemos sentir que nos estamos ahogando. Preguntas. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos abrumados? ¿Reaccionamos como los hizo Faraón? ¿Ceder ante las emociones y dejar que nos lleven a una situación aún peor? ¿Hacemos como David y escribimos una canción al respecto? ¿Actuamos como los hicieron los israelitas y culpamos a los que tienen autoridad? ¿Dejamos que el miedo controle nuestras vidas? ¿Culpamos al gobernador o al presidente o la naturaleza que salió mal? ¿Culpamos a Dios? Por sentirse abrumado no es un pecado. Desafortunadamente, tampoco es un sentimiento poco común. En realidad, de hecho, incluso Jesús se sintió abrumado. Escúchalo hablar con sus discípulos en el jardín de Getsemaní. Y estas palabras encontramos en Mateo 26, versículo 38. Escucha las palabras de Jesús. Mi alma está abrumada por el dolor hasta el punto de la muerte. Es el mismo sentimiento que David, de los israelitas, de nosotros. Y este es Jesús hablando. Mi alma está abrumada por el dolor hasta el punto de la muerte. Si incluso Jesús se sintió abrumado a veces, no es sorprendente que nosotros también lo hagamos. La diferencia está, por supuesto, en cómo manejamos estos momentos cuando sentimos que nos estamos ahogando en la vida. Culpamos a otros y sentimos pena por nosotros mismos como los israelitas. Podemos señalar que salieron si está bien. Dios realizó un milagro y llegaron a un lugar seguro. Pero sabemos por la historia del Éxodo que los israelitas persistieron en sentirse abrumados. Una y otra vez, cuando las cosas se pusieron un poco difíciles, culparon a Moisés y a Dios por su situación
y desearon seguir siendo esclavos en Egipto. Parece que nunca aprendieron a manejar estos tiempos en sus vidas. Perdóname. So, ¿cómo deberían haber manejado estas situaciones? ¿Cómo debemos manejar la situación en la que nos encontramos hoy? ¿Cómo enfrentamos la amenaza de huracanes, terremotos, virus, cortes de energía, estrés financiero, problemas de salud, etcétera, etcétera? ¿Cómo hacemos frente a todas estas cosas que nos quieren distraer de nuestro Dios? Usted ve, incluso cuando el ejército de Faraón se acercaba, Dios estaba allí con los israelitas. Podían ver la nube que viajaba con ellos a la luz del día y la columna de fuego que viajaba con ellos de noche. Estaba justo allí, lo que significa que Dios estaba allí. Pero dejaron que su miedo ocultara el hecho de que Dios estaba con ellos. ¿Cómo evitamos dejar que las presiones de su vida nos abrumen y oculten la presencia de Dios? A veces en nuestras vidas permitimos que nuestros problemas oculten la presencia de Dios. Los israelitas tenían a Moisés como su líder y ejemplo. Tenía que recordarles constantemente que Dios estaba con ellos y que lucharía por ellos contra todos los enemigos, físicos o emocionales, que venían contra ellos. Desafortunadamente, los israelitas confiaron demasiado en Moisés y no lo suficiente en su propia fe personal. Como cristianos, tenemos un mayor ejemplo que Moisés. Nosotros tenemos Jesús. Una pregunta. ¿Qué hizo Jesús cuando se sintió abrumado hasta la muerte? ¿Qué hizo Jesús cuando se sintió abrumada hasta la muerte? En Mateo 26:39 nos dice, yendo un poco más lejos, se cayó de cara al suelo y rezó. Se cayó de cara al suelo y rezó. Los israelitas se sintieron abrumados. Se quejaron y buscaron a alguien a quien culpar. Luego se volvieron hacia Moisés y Moisés les mostró que debían confiar en Dios. Jesús nos dice que podemos ir directamente a Dios en oración. Él les enseñó a sus discípulos cómo orar
y les enseñó cuándo orar. Los discípulos aprendieron ambas lecciones. También podemos aprender ambos. ¿Cómo manejamos el estrés? Orar. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos abrumados? Orar. ¿Qué hacemos cuando se va el estrés? Orar. ¿Qué debemos hacer? Orar. En su vida, ¿está abrumado por problemas o por ocupaciones o temores? Recordar que Dios siempre está con nosotros. Dios no miente y Él honra sus promesas. Dios dice en su palabra que siempre estará con nosotros. Volverse a Dios como Moisés y como Jesús. Y orar, y orar. No hay necesidad de dejar que los problemas de la vida nos abrumen. Dios luchará por nosotros hoy. Dios puede abrir, como los israelitas, Dios puede abrir un camino de salvación en el medio de nuestros problemas y puedes guiarnos al otro lado sin peligro. Fe en Dios es la victoria. Dios es el conquistador sobre todos. Y Dios es más poderosa que nuestros problemas. Amén y amén. Por canción final.